Vale, vamos a continuar viendo conceptos básicos de programación orientada a objetos. Como os adelantaba, todos los objetos y todas las clases en Java por defecto heredan de la clase Object. Si no heredan de otra cosa, heredan de la clase Object directamente. Y aunque hereden de otra cosa, heredan de la clase Object de forma indirecta, porque de esa otra cosa que hereden, de esa otra clase que hereden, va a heredar de Object también o de otra que a su vez lo hace, ¿no? Esto es una relación jerárquica que al final siempre acaba como la clase Object como padre del resto de clases. La clase Object, como pone aquí, es la superclase de todas las clases y proporciona métodos comunes que pueden sobreescribirse en las clases derivadas. De hecho, lo más habitual es sobreescribirlos, la gran mayoría de ellos, para darle pues esas utilidades básicas y comunes que pueden tener nuestras clases. Pero bueno, todo eso depende de si los vamos a usar, si los necesitamos o no. ¿Cuáles son estos métodos? Bueno, hay unos cuantos, pero los más relevantes, por así decirlo, son el toString, que ya hemos hablado de él, ya hemos visto que hay que ponerle el decorador o la notación override, como le queráis llamar, para dejar claro que efectivamente estamos sobreescribiendo ese método object ese método toString de la clase object. Luego tenemos el método equals, que ya hemos hablado de él para comparar strings, pero en general se utilizan para comparar objetos, que básicamente compara el objeto que le llega como parámetro con el objeto que hace la llamada al método y nos devuelve true si todos sus atributos son iguales y false en caso contrario. Tenemos el método hashCode, que nos devuelve el código hash de un objeto. Esto bueno, ya veremos en el futuro para qué sirve y qué utilidad tiene. El método clone crea una copia superficial del objeto y el método finalized se llama antes de que el objeto sea eliminado por el recolector de basura. Esto realmente lo usaremos muy poco porque Java en general va a recolectar la basura él solo. Cuando dejemos de estar usando un objeto a lo largo del tiempo y de la ejecución del programa, va a llegar un momento que el objeto directamente lo quite de memoria cuando vea que ya no se usa. Estos métodos, como decíamos, pueden ser sobrescritos y la forma que tenemos de hacerlo es la siguiente. Fijaos, por ejemplo, con el ejemplo de la clase coche típica de los apuntes, el toString ya vemos cómo era, y el equals, por ejemplo, sería esta una posible implementación. Aquí hay ciertas cosas que de momento no hemos visto. Hay, bueno, el método compare para comparar doubles, hay un casteo aquí de objeto a coche, porque ya veis que lo que recibe es un object. Ahora mismo no os enredéis mucho con esto, ya lo veremos más en detalle cuando veamos en el tema siguiente la herencia y el polimorfismo, pero básicamente quedaos con que lo que tiene que hacer el método equals es comparar atributo por atributo que todos los atributos de ese objeto son iguales, es decir, tienen el mismo valor. Ojo, no que sean el mismo objeto, sino que tengan el mismo valor. El hashCode se hace así siempre, ya veis que lo que devuelve es llama objects y devuelve un hash de todos sus atributos, y el clone llama directamente a super.clone y lo que hace es crear, como decíamos, una copia superficial. Ya digo, esto es un concepto que lo estamos viendo muy por encima, que ya lo veremos más en detalle el tema siguiente, pero que os quedéis con la copla de poner el override cuando estemos sobreescribiendo un método de una superclase. De momento solo vamos a sobreescribir métodos de object, pero en el tema siguiente empezaremos a sobreescribir más. Otra de las cosas que veíamos en programación orientada a objetos cuando empezamos es que cada clase va a tener su archivo y solo vamos a tener una clase por cada archivo, pero esto no siempre es así. Ya os adelanto que los tres conceptos siguientes que voy a explicar no vamos a profundizar mucho en ellos en este tema, profundizaremos más adelante o profundizaréis en algunos en otros módulos, pero básicamente no siempre es así el tema de que haya una clase por archivo, sino que podemos tener tanto clases anidadas como internas. Vamos a ver para qué vale cada una de ellas. En primer lugar, las clases anidadas son literalmente una clase definida dentro de otra. Entonces digamos que está como solo existe en el contexto de la clase en la que está. Me explico. Se puede definir una clase dentro de otra clase de esta forma. Tenemos un coche, como teníamos hasta ahora, y dentro de coche declaramos otra clase más, motor. Y el motor ya veis que le decimos que tenga una cilindrada y una potencia. Tiene un constructor y podemos mostrar datos también del motor. ¿Qué ocurre? Esta clase depende de la clase coche. Entonces fijaos, en este ejemplo, motor es una clase anidada dentro de la clase coche. La clase motor tiene sus propios atributos y los propios métodos. La cilindrada, la potencia y el mostrar datos. Pero sin embargo, cuando queremos crear un objeto motor, fijaos cómo creamos el coche aquí, new coche, Ford Focus de 2020, 15.000 tal, pero para crear un motor hacemos coche.motor, motor, coche.new motor. Esto es porque para poder acceder a la clase anidada tenemos que acceder a través de su clase que la contiene.
Y podréis decir, ¿qué utilidad tiene esto? ¿Cuál es la función de esto? Bueno, esto normalmente se usa precisamente como para implementar clases más pequeñitas dentro de otras que tienen funcionalidades muy concretas o muy específicas, y de hecho, aunque no es el caso de este ejemplo, es muy habitual que sean clases privadas, ¿vale? Es habitual que sean clases que se utilicen solo dentro del contexto de la propia clase, pero bueno, esto pues depende de cada ejercicio, de cada proyecto que estemos haciendo, que nos interesará tener una clase anidada a otra, no, pero ya os digo, es ya algo muy específico, ¿no? Ya os dice aquí que las clases anidadas se utilizan para organizar y estructurar el código de forma más eficiente y pueden tener acceso a los atributos y métodos de la clase externa. Claro, yo desde dentro de motor, como estoy dentro de la clase coche, puedo acceder a los atributos de coche, aunque sean privados, directamente, porque estoy dentro de la clase coche. Entonces, mientras esté en el mismo contexto, aunque sea privado de cara a los archivos que estén fuera, a las clases que estén fuera de las llaves, en la clase anidada yo puedo acceder directamente a dis.marca sin ningún problema porque estoy dentro de la clase coche. Entonces, bueno, ya os digo, depende mucho de qué es lo que estemos haciendo en cada momento, la utilidad de anidar una clase o no, pero básicamente es también una cuestión de jerarquía, ¿no? Digamos que el motor que creamos pertenece al coche. Podemos tener también clases internas, ¿vale? Una clase interna se define dentro de otra clase y puede acceder a los miembros de la clase externa, que básicamente es un poco lo mismo que acabamos de ver. Perdón, sí, es exactamente lo mismo, pero como veis aquí en mostrar datos, lo que cambia es que en vez de mostrar solo los datos del motor, como teníamos antes, tenemos un mostrar datos que lo muestra todo. La cilindrada y la potencia, que habla del motor como tal, y la marca, el modelo, el año y el precio. Entonces esto sí ya tiene una utilidad un poquito más allá, que es que nosotros podemos, con una simple llamada a mostrar datos, mostrar todos los datos, tanto los del coche como los del motor en este caso. Ya digo, es un ejemplo un poco chorras, pero bueno, hay que encontrarle la utilidad dependiendo de lo que estemos haciendo, y jugando también con los modificadores de acceso, pues a lo mejor podemos dar situaciones diferentes, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre las clases anidadas y las internas? Entonces, las anidadas pueden ser estáticas o no estáticas y pueden acceder a los miembros de la clase externa. Las internas siempre son no estáticas, es decir, siempre vamos a tener que crear una instancia de ellas para poder utilizarlas y así poder acceder a los miembros de la clase externa. Entonces, partiendo de esto, ambas clases se definen dentro de la otra clase y pueden acceder a los miembros de la clase externa, pero en cuanto al tipo de anidamiento y su capacidad de ser estáticas o no, esa es la principal diferencia que tienen. Las clases anidadas se utilizan para organizar y estructurar el código de forma más eficiente, mientras que las internas se utilizan para encapsular la lógica relacionada de una clase y permitir el acceso a los miembros privados de la clase externa. Básicamente, si por ejemplo nosotros no quisiéramos definir getters del coche porque no queremos que sin crear un motor se cree un coche, me lo invento, ¿no? Pero por ejemplo, que no queremos que ningún coche exista si no tiene un motor, pues yo si dejo la clase así como está, yo no tengo ni siquiera un constructor coche, como veis, tendría que crear un motor, dentro del constructor de motor podría meterle también los datos del coche y de esta forma me aseguro de que no existe ningún objeto coche sin un objeto motor, y en mostrar datos ya mostraría todos los datos. Ya digo, es un ejemplo un poco rebuscado, pero pues, depende de la representación de cada caso, ¿no? Y después vamos a hacer un breve paso muy leve por UML y ver la representación de clases en UML, porque ya digo que esto es materia realmente del módulo de contornos, pero básicamente ya sabéis, porque ya lo habéis visto, pero vamos a ver cómo podemos, a través del Unified Modeling Language o UML, cómo diagramar, cómo en un diagrama mostrar las clases de nuestro proyecto para verlas de un vistazo, para documentarlas, aunque realmente sería algo que históricamente se haría antes que la implementación, pero esto depende un poco de la metodología de software que estemos siguiendo y, en fin, bueno, de muchas otras cosas más avanzadas que ya iréis viendo. Lo básico de los diagramas de clases son dos cosas. Por un lado, la representación de las clases en sí, que son cada uno de los cuadrados que tenemos aquí divididos en 3 secciones. Como veis, las 3 secciones son siempre las siguientes. Tenemos el nombre de la clase en la parte superior del rectángulo, en medio los atributos de la clase, que dependiendo de si son públicos, privados o no, pues llevarán un símbolo uno u otro a la izquierda, aunque esto también, según el software de modelaje que estéis utilizando, obviamente si lo hacéis en papel no, pero si lo estáis haciendo con Visual Paradigm, con Draw.io, con NetBeans, que tiene también su propio, bueno, creo que IntelliJ también tiene su propio como generador de diagramas a través del código y viceversa, con ingeniería inversa y cosas por el estilo, tendréis los atributos en medio con el modificador de acceso mediante un símbolo, el más
Creo recordar, bueno, lo teníamos definido aquí, de hecho. Los modificadores de acceso, sí, el guión es lo que lo hace privado, el más es público, la almohadilla sería protected y la virgulilla sería el package private o el por defecto. Ahora bien, para los métodos lo mismo, ¿vale? La tercera parte del rectángulo serían los métodos, poniéndole siempre los paréntesis al final, y lo mismo. El símbolo que tengamos a la izquierda define cómo es el acceso. ¿Qué más es relevante también en un diagrama de clases? Las relaciones entre las clases, ¿vale? Estas relaciones que, como veis, pueden ser de distintos tipos. Ya veréis más en concreto en contornos los distintos tipos de relaciones que puede haber entre las clases y cómo diagramarlas, cómo representarlas en el diagrama, pero básicamente pues podemos tener relaciones de agregación, de composición, de herencia, como tenemos aquí, por ejemplo, en la parte de abajo del diagrama. Ya digo, no me voy a parar mucho en esto porque no es materia del módulo nuestro como tal, pero bueno. Y nada, esto sería pues un ejemplo en MD de cómo tenemos la clase coche que hemos estado utilizando hasta ahora, como veis, los atributos privados con el guión y los métodos públicos con el más. Pues lo que hablábamos antes, aquí tenéis, bueno, un resumen de qué es UML y para qué se utiliza. Hemos hablado de los diagramas de clases, pero ya veréis más adelante también que hay muchos otros diagramas interesantes en UML. Los más habituales y los más útiles suelen ser el de clases, el de casos de uso, que hablamos de él aquí también, para representar cada uno de las funcionalidades que puede tener un sistema software. Un diagrama de secuencia para representar la interacción entre los objetos, que tiene su línea de tiempo y bueno, más cosillas en general que ya veréis. Un diagrama de actividades, se puede hacer también un diagrama de estados, que también es interesante, pero ya digo, todo esto lo iréis viendo más en detalle y con más paso a paso y viendo cómo es cada uno de los diagramas en el módulo de contornos de desarrollo. Y nada, aquí tenéis pues un breve resumen de todo lo que hemos ido hablando en esta sección de programación orientada a objetos, que es un paradigma de programación que se basa en el uso de clases y objetos, los conceptos fundamentales, como son la clase, el objeto, los atributos, los métodos, todo lo que hemos ido hablando, ¿vale? Lo tenéis aquí resumido, disponible en los apuntes. Echarle un ojo en general, está todo aquí estructurado, todo lo que hemos ido hablando, y cualquier duda que tengáis, pues nada, me lo hacéis saber y lo vemos.